Buenos días, buenas noches, amada iglesia. Para mí es un privilegio estar hoy compartiendo un mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones y continuando con el ciclo de los hábitos de Jesús. Hoy quiero compartirles este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Antes que nada, quiero darle la honra a mis pastores por confiar en mí, por seguir creyendo y trabajando y discipulando en este hombre que tanto quiere saber más de Dios día a día. Así que, amada iglesia, permítame entrar orando, permítame compartir este tiempo con ustedes, en especial entregándose a la presencia de Dios. Así que ahí donde está, hermano, con este gozo que venimos luego de escuchar estas alabanzas y estas adoraciones, vamos a darle gracias a Dios por el día que hemos pasado y también por el milagro que vio la hermana Esperanza González con su mamá en el hospital. Gloria a Dios, hermana Esperancita, que ya está en su casa y yo sé que en este momento nos está escuchando. Así que honramos su vida, honramos la vida de su mamita y creemos confiadamente en que Dios va a obrar y va a seguir obrando en sanidades, en salvación y en milagros, porque ese es nuestro Dios y yo lo creo completamente. Ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a darle gracias. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Padre, porque hoy estamos cerrando esta mitad de semana, este miércoles preciosísimo, entregándotelo a ti, Señor, en que tú tienes el control, papá, en que tú nos vas a seguir trabajando nuestro carácter, tú vas a seguir desarrollando en ti nuestro temperamento, en nosotros nuestra forma de ver las cosas, en la forma de obrar, en transparencia, en integridad, Señor. Así que confiadamente y delante de tu presencia te entregamos este tiempo, este sermón, Señor, dándote a ti la honra, Padre, creyendo y confiando, Señor, en que tú tienes el control, papá. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, y con un corazón abierto, Señor, expectante a lo que tienes hoy para nuestra vida, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Creemos en que vas a seguir obrando en nuestra vida con milagros, con palabras, con testimonios, Señor. Y nuestro corazón estará tan sediento de una palabra nueva, de una palabra con poder, de una palabra con fuego, Señor, que trascienda nuestro corazón. Y así, Señor, con un corazón humilde, con un corazón entregado, con un corazón que quiere ir transformándose, Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Bueno, amada iglesia, en la noche de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha depositado en mi corazón y que verdaderamente está latiendo fuertemente en mí. Y es la forma correcta o el diseño correcto de construir relaciones humanas de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Y por eso hoy traigo 5 llaves, 5 formas, 5 maneras para construir relaciones de acuerdo al diseño de Dios. Muchos de nosotros nos enfrentamos día a día a trabajo, a entornos, y muchos de ellos no conocen del Evangelio, están lejos quizás a nuestros ojos de encontrarse con el verdadero poder de Dios. Y por eso tenemos que enfrentarnos día a día con circunstancias que nos hacen recapacitar, nos hacen pensar y por muchos momentos nos hace salir aquel hombre que día a día queremos dejar atrás para que nos parezcamos más al diseño que Dios ha depositado en nuestro corazón. Por eso, hermanos, es que el Señor, cada vez que iba predicando o se iba relacionando con personas, Él iba dejando estándares en nuestro corazón para sí mismo dedicarnos y hacer conforme a su voluntad. Yo creo completamente que el Señor quiere que nuestras relaciones sean tan santas, tan puras y tan transparentes como Él lo hizo en nuestra vida, y yo lo creo completamente. Yo creo que el Señor quiere para tu vida y para mi vida relaciones sanas, tanto con tu pareja, tu esposo, tus hijos, tus hermanos.
como con las personas que constantemente estamos compartiendo. Por eso esta noche el Señor ha traído a nuestro corazón un mensaje, y es cómo nos estamos comportando con las personas que aún no conocen del Evangelio. Y es allí donde decimos: Señor, ayúdanos a construir relaciones de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a tu voluntad. Y por eso yo quiero agarrar un texto específico que habla directamente de relaciones, pero quiero hablar primeramente de cómo es una verdadera relación y un diseño de relaciones humanas de acuerdo a Jesús. Y quiero que vayan conmigo a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, del versículo 8 al 12. Amén, yo sé que ahí lo están poniendo, y dice así: en fin, vivan en armonía los unos a los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no vuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y los labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, y que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Cuando yo estuve leyendo este texto en la primera carta de Pedro, realmente fue como aquella espada que trasciende hasta el alma. Aquí el Señor nos habla de que entremos en amistad. Y el primer punto que yo quiero tocar la noche de hoy es: encontremos nuestro punto, valga la redundancia, de encuentro. Muchas veces nosotros nos sentamos con personas de nuestro trabajo a hablar cuestiones del trabajo, a hablar sobre el desarrollo del día, pero como dice la palabra de Dios, a tiempo y a destiempo prediquemos el Evangelio. Pero qué incómodo es ver personas, y lo digo porque a mí personalmente me sucedió, que constantemente te están bombardeando. No es un mensaje con amor, no es un mensaje que tú quieras escuchar, sino te están apaleando con la palabra de Dios. A mí me pasó. Yo iba a muchos lugares y la gente te apaleaba con el Evangelio: así no se hace de esta forma. Quizás el Evangelio que tú estás siguiendo es legalista, mucha gente quizás decía, pero a veces eso es aburridor. Y créeme que cuando vamos a entablar un relacionamiento con cualquier persona, para que sea sano, para que sea limpio, tiene que haber un filtro, y aquel filtro es el amor. Y ese amor va influenciado no hacia un propósito de noviazgo o cualquier otro propósito indebido, pero hacia un propósito, y es que haya una amistad. Aquí en la carta de Pedro él habla sobre seamos amigos, y aquellos puntos de encuentro a los cuales me refiero son aquellas similitudes que nosotros compartimos. Muchos tenemos una afición por un equipo, muchos de nosotros compartimos gustos hacia los carros, hacia las calles, no sé hacia qué gusto tú tengas, pero eso es una plataforma de confianza que los dos podemos tener para que esta relación no se forje hacia un debate, hacia una discusión. No tanto por una doctrina, no por una religión, no por puntos de vista diferentes. Y aquí hay que dejar claro algo muy, muy, muy importante. Y es que nosotros no nos vamos a acoplar a los rudimentos, ni nos vamos a acoplar a las ideas de este mundo. Y a este mundo me refiero a lo que se ve constantemente con aquellas personas que aún no conocen del Evangelio. Yo no estoy haciendo referencia a que nosotros compartamos
y hagamos lo mismo que se suele hacer cuando no se conoce el Evangelio, pero sí a que tengamos una visión a futuro, una visión que lleve hacia el mensaje que queremos compartir. Yo, mientras estaba escribiendo este sermón, pensaba en algo muy puntual, y fue el relacionamiento que tuvo el Señor con la mujer samaritana. Y yo quiero tomar ese texto para continuar desarrollando este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Este encuentro que tuvo Jesús y la samaritana se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y dice así: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él qué estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a sus hijos José. Allí estaba en el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso, aquí es donde quiero detenerme. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. El primer punto que tomamos fue: nuestro encuentro es confianza. El Señor, cuando se encontró con la samaritana, Él buscó el lugar. Y cuando uno estudia este texto y lo dice la palabra, nos damos cuenta que los judíos y los samaritanos tenían muchos conflictos. Eso es desde el Antiguo Testamento, desde miles de años atrás, porque ellos creían que los judíos tenían un tipo de comunión con Dios muy diferente, a pesar de que son de la misma raíz, pero tenían unos conflictos, en especial por religión. Aún así, un samaritano no iba a Judea, a pesar de que en Jerusalén estaba el lugar, el templo donde ellos adoraban. Los judíos creían que los samaritanos eran los peores porque no iban a adorar al templo. Y más adelante nos damos cuenta que cuando un judío tenía que ir a otro lugar, más hacia el norte del país, ellos preferían dar una vuelta, casi pasar el río que está ahí, y que pasar por Samaria, aún así estuviera más cerca, por el conflicto que había. Y cuando ellos estaban, hasta entraban en peleas y habían discusiones. Otro punto muy importante es que en ese tiempo, cuando veían un hombre y una mujer hablando, no era bien visto. No era algo que es común, donde vemos personas andando por la calle, hombre y mujer, sin necesidad de conocer cuál es el tipo de relación que tienen. En ese momento pues era realmente mal visto que una persona entre hombre y mujer tuvieran un contacto, pero aún así el Señor fue tan misericordioso que buscó el lugar, el punto de encuentro. Y Él abrió un panorama para tener un diálogo y una conversación. Él sabía que tenía que predicarle a esa samaritana. El Señor sabe cuál es el tiempo y cuál es la hora que tu familia, que tu vida misma tenga un cambio radical. El Señor lo conoce. Aún así, Él sabiéndolo, Él quiso buscar y abrir una plataforma de confianza para que la samaritana y Él empezaran a hablar. El primer prejuicio o el primer preconcepto que tenemos nosotros los hombres para encontrarnos con Dios es:
tú eres santo, tú eres puro, tú eres real porque nadie duda de esa santidad que tiene Cristo. ¿Y por qué te vienes a acercarme a mí? ¿Por qué vienes a hablarme con ese mensaje? Si yo soy un pecador. Pero al Señor no le importa un prejuicio, al Señor no le importa un preconcepto o cuál título o etiqueta tengas en este momento. El Señor dice, yo quiero hablar contigo. Yo quiero darte el agua que verdaderamente quita la sed. Yo quiero que te encuentres con algo tan puro y tan real que está marcando los corazones de las personas. Y es así que el Señor quiso poner, antes de que ella hablara o dijera, ¿tú por qué hablas? ¿Tú por qué me dices si no podemos tener un relacionamiento? El Señor le dijo, si tú supieras con quién hablarías, el que te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a él y esta agua te quitaría la sed. El Señor buscó un punto de encuentro. El Señor dio una plataforma de confianza porque Él se mostró transparente. Él se mostró como Dios, porque aún ahí dice más adelante, yo soy. Ese yo soy hace referencia a que Él es el que esperan, porque la samaritana más adelante dice, este verdaderamente es el Mesías. Ella dejó su cántaro y dejó el agua o el recipiente en donde tenía que recogerla y se fue para Samaria. Y en Samaria habló de que había un Cristo, había un profeta, había un Mesías al que estaban esperando. Es así que el Señor nos llama a que con plataformas de confianza y con puntos de encuentro tengamos relaciones santas y sanas con las personas. El bombardear con el evangelio a tu hijo, el hablarle todos los días de que lo estás haciendo mal, en refregarle quizás su pecado, va a hacer que él nunca conozca el evangelio. Pero cuando tú hablas con toda seguridad y con toda confianza, y algo muy importante, en fe, que tu hijo va a ser un pastor, que tu hijo va a ser un misionero, que tu hijo va a conocer el evangelio genuinamente y puramente, son palabras de confianza y son puntos de encuentro donde las personas dejan de escuchar lo que el mundo les dice. Ustedes sirven solo para pecar, ustedes solo sirven para generar dinero, pero cuando nosotros en una relación santa, en una relación sana, le decimos a nuestra familia en fe lo que van a hacer, eso se va a replicar en el corazón, en la mente y en el alma de las personas que lo requieren. Es así que el segundo punto que quiero tomar es: los prejuicios no deben afectar nuestro relacionamiento. Muchas veces nosotros vamos condicionados a encontrarnos con esta persona gracias a los preconceptos que mucha gente nos dijo. Es así que cuando estábamos en la escuela, en el colegio, no, usted va a tener clase con este profesor y este profesor lo raja a todo el mundo, no se deja hablar, mejor dicho, va a perder la materia. O eso me pasó en la universidad cuando tuve una clase que decían que la profesora era la peor y que no podíamos ni siquiera hablarle, ni compartirle, ni decirle absolutamente nada. Pero el Señor nos llama a que cambiemos este punto y este prejuicio. En la primera carta de Pedro dice: vivan en armonía los unos a los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal y sean compasivos y humildes. Cuando yo me encontré con esa profesora que me habían dicho que era terriblemente brava y que todo el mundo rajaba, yo me di cuenta que esa profesora no era así como las demás personas me la habían pintado, sino realmente exigía, realmente quería valorar la profesión y que la gente que se estaba graduando y que se estaba aprobando su materia realmente saliera con las facultades necesarias para ir y atender a un paciente. Y es así como el Señor quiere que nosotros dejemos de lado un preconcepto, un prejuicio que te hayan dicho por X o Y persona.
No se acerque a ese hombre. Ese hombre odia a los cristianos, ese hombre ni siquiera le gustaría hablar con ellos. Pero el Señor nos llama a algo, y es a que un prejuicio y un preconcepto no determine tu relacionamiento con esta persona. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les digo algo, ¿qué tal seas tú aquella semilla que Dios use para que Él pueda conocer el mensaje de salvación? ¿Qué tal mucha gente vea que tú puedes desarrollar una amistad y una relación sana con esta persona y digan, ¿saben qué? Yo quiero ser amigo tuyo. Tú tienes algo especial, portas algo diferente cuando me hablas, cuando me ves, cuando me estás predicando. Yo quiero que me digas, yo quiero que me hables de ese mensaje. Yo quiero que me digas qué hizo que cambiara tu vida. ¿Y qué tal? Te digo algo, ¿qué tal que esa persona a la que tú le hablaste, tú le dijiste, sea el fruto que Dios te está pidiendo en este momento? Yo creo completamente que aquí hay personas que me están escuchando y que por mucho tiempo han estado orando por sus puestos de trabajo, por sus jefes, por sus compañeros. Y yo creo completamente que el Señor te está diciendo, relaciones sanas y relaciones santas van a permitir que el mensaje del Evangelio trascienda en tu lugar de trabajo, trascienda en el entorno en donde te rodeas, porque nosotros somos los que compartimos las alegrías, nosotros somos los que compartimos las penas de las personas. Yo creo completamente que aquí hay gente que ha ido a su trabajo y le han dicho, ven, ayúdame porque no puedo con esto. Ven, ayúdame porque en mi casa están sucediendo un montón de problemas que no puedo portar. Y eso es muestra de que hay gracia en tu vida, de que hay gracia del Señor depositada en ti. Así que ningún preconcepto, algún prejuicio sea que marque tu relacionamiento con las personas. El Señor levantó 12 discípulos y esos discípulos no fueron los mejores en realidad. No fue el más preparado, no fue el que tenía la mejor educación, ni siquiera era el más santo que iba al templo. Muchos de ellos fueron al templo en los primeros años de su vida y quizás esa había sido su última vez que fueron al templo. Así que el Señor no le importó el preconcepto de un Pedro que era tan escandaloso, un Pedro furioso. A él no le importó el concepto de un Saulo, de un Pablo que mataba cristianos, que perseguía gente que tenía su misma fe. A él no le importó un cobrador de impuestos. Él se acercaba a la gente más repugnada. Él sanó a 10 leprosos. Él limpió los ojos de aquel ciego. Él liberó al endemoniado que lo tenían amarrado en los cementerios. Y el Señor no le importó un preconcepto de las personas. Al Señor no le importó un preconcepto de aquellas personas que habían dado por sus discípulos, por las personas que amaba, por sus hijos. Y como Él lo dice, ya no los llamaré mis hermanos, sino los llamaré mis amigos, mis hijitos. Ya los llamaré mis hijitos. Así dice el Señor ahora. Ya no los llamaré mis amigos, sino mis hermanos. Es así que el Señor está llamando a una generación. El Señor está llamando a una generación de personas que han decidido creerle, que han decidido honrarle y han decidido predicar el Evangelio, sin importar cuál es nuestra condición. Cuántas veces yo estuve abajo, cuántas veces yo ni siquiera quería estar cerca al Señor y aún así Él me abrazó. Aún así Él quiso encontrarse conmigo. Y yo solo le dije, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy para que hagas de mí el hombre que tú quieres que yo sea. En el versículo 9 de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, dice así: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto,
más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Aquí Pedro le escribe a la iglesia de Roma. Ustedes han escuchado decir que en las leyes de Moisés dicen que si te dan un balazo, devuelven el balazo. Si te roban un asno, asimismo se paga en equidad e igualdad. Pero ahora en el Señor les dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, para esto fueron llamados. Y es aquí que el Señor dice: tú, cómo te expreses, hacia quién te expreses, a la forma correcta en que te expreses hacia las personas, es donde yo te bendeciré, es donde yo llevaré el mensaje de salvación. Es la forma correcta en que tú podrás testificar de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios real, de que ese Dios cumple promesas. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado en circunstancias en el trabajo? Solo póngase a pensar en una. Y usted dice: de esta no salgo, de esta situación no salgo, y muchas veces nuestra forma de reaccionar no va concorde a lo que queremos expresar o lo que queremos vivir. Por eso el Señor aquí nos llama y nos exhorta a que seamos íntegros, a que bendijamos, así nos hagan mal, a que de nuestras palabras y de nuestra boca solo salgan palabras de bendición. Aquel que refrena la lengua, aquel que guarda su palabra, es aquel santo y puro delante de los ojos de Dios. El cristiano muchas veces no se le escucha decir groserías si es real. Muchas veces ni siquiera la mentira lo dicen porque hemos confiado en Cristo y la mentira ha salido de nuestra vida. Pero hay algo que constantemente batallamos y es la murmuración. Vemos a uno de nuestros hermanos caídos, vemos a uno de nuestros hermanos que la está pasando mal quizás. ¿Y cuál es nuestra reacción? Realmente, ¿cuál es nuestra reacción? Murmurar. Ah, no, eso ya se sabía. Ese iba mal y mire dónde terminó. La murmuración no hace parte de la vida íntegra de aquella persona que ha decidido creer en el Señor. La murmuración hace que la iglesia no siga predicando su palabra, no siga extendiendo sus lanzas y sus arcas. Porque la murmuración hace que entremos en un ciclo constante de perdernos, en un ciclo constante de pecar, de mentir, de agradar al hombre, de agradar a las personas, en vez de agradar a nuestro Señor. La murmuración, no refrenar la lengua, los chismes, permiten que las relaciones, de acuerdo al diseño de Dios, se rompan. Y es aquí donde el Señor nos llama a que tengamos claro que aquel que refrena su lengua, aquel que guarda los principios del Señor como suyos, los apropia y los vive constantemente, es aquel que va a seguir viendo el rostro de Jesús. Aquí la palabra dice que Dios mira al justo. Y cuando mira al justo, lo bendice y somos parte de su herencia. Aquel que es parte de la herencia está ganándose todo. La plenitud entera se encuentra en la salvación de Cristo. La plenitud de nuestra vida se encuentra en un paso. Y es decirte: Señor, yo creo constantemente. Y yo creo en que tú eres el Dios único, el verdadero. Y creo que tú me llamaste a amar. El Señor valora por sobre todas las cosas el amor al prójimo. Dice la palabra de Dios que el amor al prójimo como a sí mismo. Ama al prójimo como a sí mismo. Ama al prójimo como a sí mismo quiere decir que a pesar de que nos insulten, a pesar de que haya malas palabras o malas acciones hacia nosotros, tengamos la firmeza de que el Señor está, de que debemos amar, de que debemos compartir y continuar haciendo la voluntad de Dios.
Y Esteban, ¿cómo así? Es decir, que nosotros tenemos que agachar la cabeza y dejar que nos pasen por encima. Y yo les digo sí. Yo les digo sí. Los proverbios hablan de que aquel que hace maldad ya ha recibido su pago. ¿Y sabe cuál es el pago del que hace maldad, del que critica, del que engaña? Es que ese es su pago y ya lo tuvo inmediatamente. Y quizás es una satisfacción momentánea para él. Pero aquel que con humildad, aquel que con un corazón sensible, un corazón puro, recibe al prójimo, ama al prójimo y permite que su corazón sea genuino con él, es aquel que va a recibir un pago y ese pago se heredará. Ese pago se heredará en los cielos. Tendremos una morada habitando con el poder, habitando con la presencia de Dios pura y manifiesta. Así que los últimos serán los primeros. Aquellos que fueron desechados, aquellos que fueron no escogidos y dejados aparte, van a tener su pago y van a tener el pago en los cielos, porque permitieron que el corazón de Dios fuera uno con ellos y genuinamente decidieron amar. Y cuando tú amas, tu relación es santa y tu relación es pura y es sana. Porque cuando nosotros filtramos nuestro relacionamiento por el amor, no va a haber un preconcepto, no va a haber y no va a existir una mala actitud que nos haga cambiar nuestro pensamiento hacia esa persona. Y es aquí donde me quiero detener. Nuestro verdadero propósito en esta tierra es predicar la palabra de Dios, desgarrarnos nuestra garganta, nuestros músculos, predicando la palabra de Dios. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. La misión que han encomendado Cristo a la iglesia es ir y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra, bautizar y hacer discípulos. Así que el trabajo que tienes sencillamente es la plataforma que Dios te ha dado para que prediques su palabra. Y que el desespero quizás o la ansiedad o ver que no se están cumpliendo aquel mandato nos lleve a tu vida a tomar malas decisiones. Porque hay una verdad espiritual. Y es que el Señor sigue obrando en tu vida y en mi vida. Y quizás los frutos no los veas ahora, porque en la palabra de Dios dice que unos son los que siembran, otros son los que cosechan. Tranquilo, que tu testimonio sea íntegro, que tu testimonio sea intachable, que aquella persona que te vea te diga: wow, este chico lo que habla lo dice y lo practica. Lo que habla lo practica. Ten paciencia. Wow, yo no tengo tantos discípulos, yo no he visto que en mi familia hayan conversiones hace años. Pero el Señor está diciendo: ustedes sigan confiando, perseveren sin cansancio, perseveren, que tengo planes grandes para ustedes. La primera iglesia le costó la vida hablar de Cristo, pero aún así, costándole la vida, no les importaba, y los frutos se están viendo 2000 años después, donde la iglesia continúa predicando, donde hay campañas de cientos de miles de personas, donde iglesias se levantan, donde personas han decidido creerle y se van a misionar a lugares inalcanzables. Entonces, quizás esa primera iglesia o lo que quisieron fundar los apóstoles nunca se dimensionaron que el evangelio iba a llegar a todos los puntos cardinales de la tierra. Ellos no lo dimensionaron, pero alguien sí, y es el Señor. Él ya tenía un plan perfecto para que el mensaje te llegara a ti, para que el mensaje trascendiera mi corazón y poder estar delante de esta pantalla predicándoles. Y con dificultades, con cientos de errores, amada iglesia, pero con una verdad absoluta, y es que Cristo está transformando mi vida y transformando tu vida. Y es así que perseveremos,
Una relación sana, santa y pura es aquella que persevera, no basado en un concepto, no basado en una religión ni en una institución, sino basado en el amor que Cristo nos dijo: amen a su prójimo como a nosotros mismos. Y ese es otro punto que quiero tomar. Las relaciones son más importantes que las estructuras y las organizaciones. No se trata que yo no me relaciono con aquella persona que tiene, se congrega en otra iglesia. Yo no me relaciono con los católicos, y yo no me relaciono ni con los ateos, ni me relaciono con los LGTBI, porque ¿qué van a decir de mí? Dime con quién andas y te diré quién eres. Al Señor no le importan esos preconceptos y esos dichos tan pocos. Al Señor le importó siempre el corazón de la persona, y detrás de aquella identidad de esa mujer que se identifica con las feministas, detrás de aquella persona que dice no creer en Cristo o no creer en Dios, en nada, hay un alma, y esa alma es la que ve el Señor. Y Él no nos mira con ojos de odio, ojos de rencor, ni ojos de ira, ni mucho menos ojos de dolor. Él nos mira con unos ojos, con unos lentes de Cristo. Y cuando nos mira con los lentes de Cristo, entendemos que hay un sacrificio grande, hay un sacrificio completo que costó la vida de Dios mismo, que costó la vida de Dios mismo. Así que, más allá de una estructura, de una organización, una iglesia, una identidad, cualquier pensamiento, cualquier doctrina, el Señor nos está llamando a que tengamos relaciones sanas, puras y limpias con aquellas personas. Y esas relaciones van a ir encaminadas a predicar el Evangelio, a predicar el mensaje. Qué bonito es ver que en una casa aún no se tenga la misma religión, la misma doctrina, la misma organización. Hay un punto en común, y es que Cristo es el centro. Cristo es la piedra angular en donde depositamos nuestras tristezas, en donde depositamos nuestras victorias. En Cristo es donde encontramos completamente serenidad y plenitud. Y es ahí donde el Señor nos llama a que seamos amigos. Y ser amigo no implica aprobar ni hacer lo que hace la otra persona. Ser amigo no implica a que nosotros, entonces yo soy amigo de aquel que hace rumba, entonces yo me voy a la rumba. Ser amigo no implica que practiquemos el pecado de la otra persona. Y lo tengo que decir claro, el Señor no nos llama a que practiquemos y que me vuelvo rumbero para ir por los rumberos, y me vuelvo LGTBI para ir por los LGTBI. No, el Señor nos llama a que amemos a aquella persona que se esconde detrás de esa fachada, detrás de esa careta. El Señor nos llama a que amemos a la persona que está pecando, pero no al pecado. Y es ahí donde al Señor no le importó cuántos preconceptos y prejuicios habían, porque Él se acercaba a los inmundos. A aquella mujer que tenía su flujo de sangre constante, nadie la veía, nadie la quería, y era mandada hacia a las afueras de la ciudad. Y el Señor la tocó y le dijo que se parara, y que más adelante iba a encontrar sanación y salvación. ¿Y qué somos nosotros para tener un juicio y un preconcepto por aquella persona que tiene carencia en sus necesidades y en su conocimiento de Dios? ¿Qué somos nosotros, amada iglesia, para pararnos en mitad de nuestra calle y empezar a juzgar y señalar a las personas? Yo señalo a mi vecino porque él es un rumbero y los viernes no me deja descansar. ¿Qué somos nosotros, amada iglesia, para estar murmurando y quizás atacando a los hermanos de la iglesia que aún les cuesta mantener una constante disciplina espiritual?
No somos nadie, amados. No somos nadie, y el mismo pecado que comete el que adultera, el que mata, el que fornica, la misma consecuencia no la merecemos nosotros, que juzgamos, que murmuramos, que por dentro tenemos un montón de pecados también. En el Señor no hay clasificación de pecados. Este es más grave y este es menos gravecito, así que tranquilo, usted entra raspando, pero entra al cielo. No, el mismo pago, la misma moneda tenemos nosotros. Así que, hermanos, que un prejuicio, un preconcepto o cualquier ideología no sea quien determine nuestro relacionamiento con las personas, porque es mucho más importante, amada iglesia, es mucho más importante el relacionamiento que tenemos con la otra persona que una organización, que una estructura, que cualquier pensamiento de las personas. Porque al final de cualquier relacionamiento, en un diálogo constante entre la otra persona y yo, queremos llegar hacia un punto, y lo retomo, y es testificar de Cristo, predicar el Evangelio, que la gente reconozca que en nosotros ha habido una transformación, ha habido un cambio de hábitos, hay unas disciplinas en mi vida que tienen que ser trascendidas, no por palabras de hombres, sino por poder sobrenatural, aquel poder que viene de parte de los cielos. Es así, amada iglesia, que la quinta llave que el Señor usó para tener relacionamientos sanos y limpios con las personas fue reparar relaciones rotas. No se registra en la palabra de Dios que el Señor haya tenido discusiones con alguno de sus discípulos, ni nada de eso. Pero Él les enseñó a que tenían que perdonarse. Él les enseñó que tenían que abrazar al prójimo. Él predicó del amor y de la fraternidad que tenían que tener unos a otros, llevando sus penas, llevando sus dolencias, que aquel que tenía 2 túnicas le diera una al siguiente, y no hablando de una ideología de socialismo ni nada por el estilo, sino acompañando al dolido. Muchas veces han venido personas a nosotros, y yo sé que también le ha pasado a usted, hermano, queriéndole abrir su corazón. ¿Y sabe cuál es nuestro deber? Escuchar. Muchas veces ni un consejo te están pidiendo, sino escúchame. Escúchame, que quiero que te encuentres con este hombre que soy. Y al escuchar, la gente puede encontrar en nosotros confianza, y aquella confianza va a llevar hacia una charla de amor, una charla de fraternidad, una charla que lleve hacia el mensaje de salvación. El Señor le dijo a Pedro, cuando le quitó la oreja a aquel guarda romano, le dijo: ¿qué haces? Que no se trata de armas humanas ni armas de esta tierra, no se trata de venganzas, sino se trata de amor. Y es necesario que muchas veces el perdón trascienda nuestro corazón, para que vayamos y curemos corazones, para que vayamos y prediquemos el Evangelio, para que en nuestro lugar de trabajo reconozcan que aun con errores, con dificultades, con procesos que vivimos, nos encontramos directamente con Dios, porque ellos ven que no tenemos problemas con las demás personas. Y yo sé que esto es un tema difícil de vivir, es un tema difícil de procesar, pero amada iglesia, pero preciosísima iglesia, yo creo completamente que aquel cristiano que tiene diferencias duras, sin arreglar, sin trabajar, ni poner en el papel delante de Dios, es aquel cristiano que necesita ser pulido y ser trabajado. Reparemos relaciones rotas, aquellas relaciones que no, yo lo intenté, y yo no estoy diciendo que seamos amigos,
Yo no estoy diciendo que seamos mejores amigos, hermanos, forever and ever, no. Yo estoy hablando de que aquellas circunstancias que no fueron clarificadas, no fueron bien entendidas, se pongan delante de la mesa, se hablen, se lleguen a un acuerdo, pero aún así trascendidos por el amor, aún así influenciados por el preciosísimo amor de Cristo. Yo quiero ir cerrando, amada iglesia, tocando los 5 puntos principales. Nuestro punto de encuentro, plataformas de confianza. Los prejuicios no deben afectar nuestro relacionamiento. Las relaciones son más importantes que las estructuras y las organizaciones. Y 5, reparemos relaciones rotas. Así que yo lo invito, hermano, yo lo invito en este momento a que usted piense con quién tiene alguna relación rota, alguna enemistad en este momento. Y con ese corazón puro, con ese corazón limpio, envío un mensaje. Dios te bendiga, ¿cómo está tu vida? Perdóname. Y si está pasando dificultades con su familia, esas relaciones son las que más se deben cuidar y guardar. Porque son la relación, es el primer ministerio que el Señor nos ha llamado a cuidar y proteger nuestra familia. Así que, hermanos, no nos olvidemos, hacer relaciones sanas, santas y puras es el diseño de Cristo para nosotros. Generemos el hábito de hacer y construir relaciones santas, puras y sanas delante de la presencia de Dios. Así que, hermanos, permítanme orar por este mensaje, para que el Señor genere en nuestra vida ese hábito. Señor, amado Padre, tú bien sabes y tú conoces cuáles son nuestros hábitos, cuáles nuestras verdades, cuáles son, Señor Jesús, nuestros relacionamientos tóxicos, Padre. Así que hoy delante del altar, Señor, te los entregamos. Padre amado, ayúdanos a generar el hábito de construir buenas relaciones, relaciones santas, sanas y puras, delante de tu presencia, Señor, de acuerdo a tus diseños, de acuerdo a tu voluntad, Padre amado. Si has encontrado en nosotros aquella dificultad para construirlas, aquellos errores que se cometen constantemente, Padre, hoy clamamos, Señor, para que se hagan de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Permítenos crear aquellos relacionamientos sanos y santos, para que podamos testificar, Señor, de tu presencia, testificar, Señor, de tu voluntad, testificar, Padre amado, de que has hecho una gran obra en nosotros. Papá, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor. Y nos despedimos, Señor, y te entregamos esta noche para que podamos descansar, para que nos podamos acostar meditando en tu palabra, meditando en lo que nos has hablado, Señor. Y podamos ir y pedir perdón, podamos ir y hablar de ti, Señor, de que construiste en nosotros una relación pura, santa y sana, Señor, delante de tu presencia, amado Jesús. En tu nombre, Padre amado, amén y amén. Bueno, amada iglesia, gracias, estamos en construcción, estamos viendo los hábitos del Señor, así que no nos perdamos, sigamos activos, se vienen el Adora, así que por favor estén atentos, inviten amigos, va a ser de tremenda bendición, pastores invitados, una gran logística para lo que el Señor ha venido preparando, amén. Y también, por favor, lleguen puntuales a los servicios. Se está llenando, se está súper llenando la iglesia. Estamos en un tiempo donde el Señor está trayendo gente de todo lado. Así que lleguen temprano, porfa, para que reserven su lugar y para que estemos atentos a la poderosa palabra que el Señor nos ha venido entregando semana tras semana.
Los amo tanto, amada iglesia, y nos vemos el domingo. Bye bye.